Falamos agora de deportes. A praia do Castro en Castiñeiras foi a encargada de acoller a regata de windsurf organizada polo Club Catro Ventos. Jorge Robleda, Juan Vieito e Manuel Franco foron os vencedores das probas. Jorge Robleda en raceboard, Juan Vieito en Fórmula Foil e Manuel Franco en Open Slalom saíron gañadores da regata Festas de Castiñeiras que se celebrou en O Castro. A proba estaba organizada polo Club Catro Ventos e contou cunhas óptimas condicións para o seu desenvolvemento. Por parte das actuacións do equipo local destacaron Elena Fernández, Enrique Tapia ou Carlos López e Jorge González. Un dos organizadores e presidente do Club Catro Ventos, Juan Parada, destacou a alta competitividade coa que contou o evento en todas as modalidades, ademais das boas condicións ambientais que houbo para esta práctica deportiva. La verdad es que salió muy bien, el día acompañó el viento que solemos tener allí térmico, suele montarse por la tarde y acompañó, el día salió fantástico. La gente salió muy contenta porque bueno, se pudieron hacer muchas mangas de todas las clases, tanto raceboard, que fueron los primeros en ir al agua, como foil, que fueron los siguientes y se solaparon algunas mangas de unos y de otros. Y a la tarde, en el momento más fuerte del viento, pues se pudieron hacer 5 mangas de slalom. El grupo más grande de gente fue el de slalom. Había gente pues, de todos los niveles, desde gente que era su primera regata, como gente pues, que lleva muchos años haciendo windsurf y aunque no suelen competir, pues bueno, se animaron a participar, ¿no? Y fue bastante reñida, prácticamente todas las mangas fueron muy reñidas. De hecho, el primer y segundo puesto quedaron empatados a puntos. El desempate fue a favor de Manuel Franco, que quedó primero, pero Carlos Torrado, por ejemplo, que es propio del club y tenía los mismos puntos, cualquiera de los dos podía haber ganado. De hecho, Carlos, la última manga, pues, contaba con descartarla y no la hizo, y bueno, aún así quedaron empatados. Es raceboard, la participación era pequeña y pues falló un poquito la previsión de gente, esperábamos tener algo más y fallaron a última hora. Y bueno, pues fue una categoría un poquito descafeinada, ¿no? Pero bueno, la gente que estuvo compitió y eso pasó muy bien. Y en Fórmula es una modalidad nueva, en Galicia llegó hace poco todavía y son pocos los participantes que hay. Podía haber tenido un par de participantes más, pero bueno, no fue el caso y de los 5 que había, pues había gente de todos los niveles. Igualmente falou sobre os vindeiros obxectivos e actividades que desempeñarán dende o club. Ahora lo que queda de año serán entrenamientos, porque bueno, las niñas van a participar casi seguro, las llevará la federación al mundial de Tecno, que es en Cádiz en octubre. Entonces ahora ellas tienen que centrarse en eso y serán todo entrenamientos hasta ese momento. Para el año esperamos volver a hacer las 2 regatas que hicimos este año, que este año pues, pudimos hacer el gallego de windsurf y más esta prueba que hicimos hace poco y esperamos seguir haciendo pues, 2 regatas al año y que cada vez haya más gente.